Apliquen estos parámetros desde la primera hoja para que todo el proyecto les quede con los mismos, ¿listo? Y no tengan complicaciones. Entonces, el tipo de fuente o el tipo de letra que vamos a utilizar es Times New Roman 12. Norma APA trabaja otros tipos de letra, pero nosotros hemos unificado criterios y hemos decidido trabajar únicamente Times New Roman 12. El interlineado siempre va a ser 2. El texto sin justificar. Las márgenes deben ser uniformes a 2,54 para todo, superior, inferior, derecha, izquierda. Todas las hojas obviamente van en tamaño carta. La paginación se hace de forma consecutiva con números arábigos, que son los números normales que utilizamos, y empieza desde la primera hoja hasta la última que ustedes tengan en su proyecto. Todas las páginas deben llevar una cornisa, ya les voy a mostrar cuál es la cornisa. Esta cornisa no debe pasar de 50 caracteres, incluyendo espacios y signos de puntuación. 50 caracteres hace referencia a 50 letras, incluyendo espacios y signos de puntuación. Debe estar alineada a la izquierda y debe estar con mayúscula. Al inicio de cada párrafo, ustedes deben aplicar una sangría de 1,27. Entonces, como les digo, con estos parámetros de forma, ustedes empiezan a estructurar sus trabajos. Aquí vemos ya la portadilla. Entonces, la portadilla es la primera página, la primera hoja de su trabajo. Aquí les voy a mostrar con la flechita. Esta es la famosa cornisa, que es un pequeño titulillo que lo pueden sacar del título de su proyecto o lo pueden hacer que es un título que sea alusivo a la investigación que ustedes realizaron. Ella queda aquí en la parte izquierda, como está acá, va en mayúscula y frente a la cornisa va el número de paginación. Entonces, así, de esta forma les debe quedar. La insertan desde la primera hoja y en todas las demás hojas hasta que termine el proyecto o el trabajo, así les va a quedar con esta cornisa. Luego de la cornisa viene el título. En este caso, como esta diapositiva, como esta portadilla, el título es pequeño. Cuando los títulos son muy grandes o muy extensos, entonces no se deja espacio de la cornisa al título. Si es pequeño, sí se puede dejar unos 2 espacios. ¿Listo? La idea es tratar de distribuir todo el texto en la hoja de tal forma que no quede tan pegado, pero tampoco tan separado. Como ustedes pueden observar, el título va en negrita, va centrado, empieza con mayúscula inicial y si el título tiene
nombres propios o nombres de personajes o de instituciones, pues obviamente estas palabras también deben ir con mayúscula inicial. Luego del título se deja un espacio prudente y se escriben los nombres de ustedes como autores. Aquí en este caso hay 2 autores, pero pueden haber 3. Entonces, todos deben quedar de esta forma. ¿Listo? Nombres completos con apellidos. Luego de los nombres viene una descripción en la cual se dice proyecto de grado presentado como requisito para optar al título de ingeniero de sistemas, ingeniero electrónico, administrador de empresas, psicólogo, magíster en TIC para la educación, en fin, según el nombre de la carrera, entonces así se hace la descripción. Después de esta descripción viene el nombre del director o directora, nombre completo con apellidos. Debajo del nombre deben escribir el último perfil académico que este o esta haya obtenido. Si él obtuvo una maestría, hay que escribir magíster en qué. Si él obtuvo un doctorado, doctor en qué. Entonces, pero siempre será el último título que él haya obtenido. Si durante la investigación ustedes tuvieron un codirector, también lo deben escribir acá en la portadilla. Entonces, codirector o codirectora, nombres completos con apellidos y debajo el último título que este o esta haya obtenido. Luego viene la parte final de la hojita, que es la pata. Esto se llama la pata en norma APA. Entonces va la descripción, Universidad de Investigación y Desarrollo UDI, la facultad, el programa, la ciudad y el año. Y de esta forma debe quedar distribuido todo el texto de tal manera, como les digo, que no quede tan pegado, pero tampoco tan separado. Tengan en cuenta estas noticas que se escriben en la parte izquierda, que les va a servir de apoyo para la elaboración de esta portadilla. Luego viene la dedicatoria y los agradecimientos. Aquí hay 2 ejemplos de cada una de ellas para que ustedes tengan una idea cómo se hace. Después viene el resumen español, resumen inglés, resumen español en una hoja y el resumen inglés en la siguiente página. Este resumen debe tener como mínimo 150 palabras y máximo 200. Al final del resumen deben ir las palabras claves. Ojo, deben ser palabras claves que identifiquen la investigación. Estas palabritas pueden ser 4 o 5 máximo, no tantas, ¿listo? Pero que sean claves y, como les digo, que identifiquen la investigación. Aquí tenemos la tabla de contenido. Esto es un ejemplo de una tabla de contenido, porque la tabla de contenido ustedes la pueden elaborar en conjunto de sus directores, con sus directores o directoras, como ustedes crean conveniente. Norma APA trabaja hasta 5º nivel de títulos. En esta tablita, como ustedes pueden ver, solo hay hasta 3er nivel, pero Norma APA trabaja hasta 5º nivel. Eso depende también de la investigación, porque cuando la investigación es muy extensa, entonces de ahí, de títulos de 3er nivel, se pueden derivar títulos de 4º y de los de 4º se pueden derivar títulos de 5º. Ya títulos de 6º nivel, no se aplica. Si ustedes quieren escribir algún título adicional, lo pueden hacer, pero estos títulos ya no van a llevar negrita, ya no van a llevar nomenclatura, porque solo se permite hasta el 5º nivel. Entonces, la frase tabla de contenido va en negrita. Todos los títulos de la tabla van alineados a la izquierda, como está este ejemplo. Se aconseja que la tabla sea automática para que cuando ustedes tengan que cambiar, agregar un título, corregirlo, en fin, entonces ustedes lo único que hacen es actualizar, dan clic derecho, actualizar, y él les va a quedar, cada título les va a quedar en la paginación correcta. ¿Listo? Como ustedes pueden observar, hay 3 títulos de la tabla que no tienen nomenclatura. ¿Cuál es la nomenclatura? El numerito que le antecede al título y que le da el nivel. Título de 1er nivel, de 2º nivel, de 3er nivel. Si hay de 4º nivel, 4 números. Si hay de 5º,
con 5 números. Entonces, hay 3 títulos que no van a llevar esta nomenclatura o este numerito, que son introducción, referencias y apéndices. Esos 3 títulos no van a llevar números. Entonces, tengan en cuenta esta partecita cuando ustedes vayan elaborando su tabla de contenido. ¿Listo? Conservando siempre, desde luego, el interlineado 2 y todos los títulos alineados a la izquierda. Nosotros pues unificamos criterios con el fin de que ustedes les sea más fácil la elaboración de la tabla de contenido. ¿Por qué? Porque Norma APA dice que los títulos de primer nivel van alineados a la izquierda, los de segundo tienen sangría, los de tercero más sangría, los de cuarto más sangría, los de quinto más sangría. Entonces, es un poco confuso para ustedes elaborar una tabla de contenido así y así, de esta forma, como nosotros la estipulamos, pues les queda mucho más fácil. ¿Listo? Aquí tengan en cuenta, como les digo, las noticas que ponemos en la parte izquierda para que, pues, tenerlas en cuenta en el momento de la elaboración de la tabla de contenido. Aquí vamos a empezar con la descripción. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la tabla de contenido, ningún título va en negrita, ningún título va en cursiva, ningún título va en mayúscula total, solo mayúscula inicial. ¿Listo? Aquí ya vamos a empezar a nombrar la descripción de cada título. Entonces, para los títulos de primer nivel, centrado en negrita, empieza con mayúscula inicial y se deja 2 espacios del título al párrafo o del título a otro título, como ustedes tengan estructurado el proyecto. Títulos de segundo nivel alineados a la izquierda van en negrita, empiezan con mayúscula inicial y se deja un espacio arriba y un espacio abajo del título. Títulos de tercer nivel alineados a la izquierda en negrita empiezan con mayúscula inicial y van en cursiva. Para estos títulos también se deja un espacio arriba y un espacio abajo. Títulos de cuarto nivel llevan sangría, llevan negrita y empiezan con mayúscula inicial. Adicional, después del título se escribe punto y empieza el texto seguido, es decir, el texto va en punto seguido. Para los títulos de quinto nivel llevan sangría, llevan negrita, llevan cursiva, empiezan con mayúscula inicial y también empiezan en punto seguido. Entonces, de esta forma es como ustedes van a estructurar los títulos ya en la descripción del proyecto. Aquí tenemos un ejemplo de una lista de figuras. Como esta lista les debe quedar la lista de figuras, la lista de tablas y la lista de apéndices. APA solamente trabaja estas 3 clases de lista. ¿Listo? ¿Qué entra en la lista de figuras? En la lista de figuras entra las figuras, las imágenes, las fotos, los gráficos, tortas estadísticas o barras estadísticas, las ilustraciones, todo eso entra en la lista de figuras. Es decir, no vamos a hacer lista de gráficos, de ilustraciones, de figuras, de fotos, no vamos a hacer aparte, solo una lista que unifica todo. Entonces, la frase lista de figuras va en negrita, va centrada y todos los títulos de las figuras van alineados a la izquierda. También se recomienda que estas listas las hagan de forma automática para que siempre los lleve a la página correcta donde va cada figura o cada tabla o cada apéndice. Siempre también conservando el interlineado 2. Toda figura que ustedes tengan, que inserten en su trabajo, toda tabla que ustedes inserten en su trabajo, todo apéndice que inserten en el trabajo debe llevar un título, como está aquí estipulado. Aquí empezamos con las listas especiales, que son la lista de apéndices. Los apéndices en APA se llaman apéndices, que son los mismos anexos. ¿Listo? Solo que anexos se llaman en Norma y Conté y en APA se llaman apéndices. Aquí hay unas notas en la parte izquierda para que ustedes la tengan en cuenta. Si los apéndices son menos de las 27 letras del alfabeto, porque ya ahora solo quedamos con 27 letras, entonces se clasifican con letras como está aquí
esta tablita, esta lista, ¿sí? Si son mayores de 27, la van a clasificar con números. ¿Listo? También alineados a la izquierda, si ustedes pueden adjuntar los apéndices en el cuerpo del trabajo, entonces la lista la van a hacer de esta forma, con su respectiva paginación. Pero si no los pueden adjuntar en el cuerpo del trabajo, simplemente hacen la lista de esta forma y ya no le van a poner paginación porque los van a presentar en otra carpetica de forma digital. Entonces, hacen la anotación aquí arribita, donde van a decir los apéndices se presentarán de forma digital. Y ahí en esa carpetica los van a guardar todos. Pero la lista les queda de esta forma. ¿Listo? Y si los van a poner en el cuerpo del trabajo, pues entonces ya les queda como esta diapositiva. ¿Listo? Aquí viene el glosario, que es la última parte de las preliminares. Las preliminares son las primeras páginas de su trabajo de grado, de su proyecto. Entonces, con el glosario terminamos las preliminares. El glosario es obligatorio. Debe ir ordenado alfabéticamente, alineado a la izquierda. Los términos van en negrita, las definiciones empiezan con minúscula. De término a término se deja un espacio. ¿Listo? Solo un espacio porque como el interlineado es 2, entonces ese es suficiente el espacio que debe quedar de término a término. ¿Listo? Si las descripciones de los términos son ideas de ustedes, o sea, son con sus propias palabras, el glosario les va a quedar de esta forma. No tienen que citarlo. Pero si las descripciones o las definiciones de cada término las han sacado de otra fuente, sí deben hacer la cita porque esto va a incurrir en el plagio. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí están otras noticas en la parte izquierda para que ustedes las tengan en cuenta, que son las mismas que les acabo de mencionar. ¿Hasta ahí han entendido la explicación de lo que llevamos o tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? Sí, señora. Ah, sí me están escuchando. Ay, yo dije, Dios mío, sería que se fue la voz y no me escuchan, no me alcanzan a escuchar. Bueno, entonces continuamos. Aquí está el ejemplo de lo que es una tabla, cómo la deben hacer, cómo la deben estructurar. Aquí hay unas notas en la parte izquierda que ustedes deben tener en cuenta al momento de estructurar las tablas. La tabla es aquella que tiene o solo filas o solo columnas, una sola cosa. Entonces, cuando hay combinación de filas y columnas, ya no es una tabla, sino un cuadro. Entonces, preferiblemente tengan en cuenta este modelito, es muy bonito. Acá dice en las notas que no deben visualizar las líneas verticales y horizontales, lo que les decía, porque entonces ya pasa a ser un cuadro. ¿Listo? Se puede hacer uso como recomendación de la escala de grises como para darle un poquito más de vida a la tabla. ¿Sí? Si la tabla es más larga de una página, es decir, si hay tablas que ocupan hasta 8, 10 páginas, ¿sí? Entonces, se debe insertar el encabezado. En este caso, el encabezado de esta tabla es este. Niñas y niños. Ustedes insertan este encabezado y les va a quedar en todas las páginas hasta que la tabla termine. Eso es señal de que la tabla continúa. ¿Listo? Si una tabla es demasiado ancha para caber en la página, en Norma APA permite que se utilice la forma horizontal. Entonces, la pueden hacer en forma horizontal para que les quede pues un poquito más amplia y les permita insertar todo el contenido. El nombre tabla y el número debe ir en negrita. Se deja una interlínea, o sea, un espacio, y debajo va el título de la tabla en cursiva. Pero este título no lo bajen
sin antes haber insertado la lista. Primero insertan la lista y ahí sí se vienen al texto y empiezan a bajar los títulos y los ponen de esta forma en cursiva. ¿Listo? Debajo de la tabla o de la figura va la fuente de donde se sacó la información. Si ustedes ven que el contenido de la tabla no es muy entendible, entonces deben hacer una nota aclaratoria, por tanto escriben la palabrita nota y hacen la aclaración de dónde salieron toda esa cantidad de números. ¿Listo? Si ustedes ven que la tabla es entendible y no necesita ninguna aclaración, no vayan a escribir la palabra nota. Simplemente hacen la cita con el adaptado de o el tomado de. Adaptado de, cuando usted toma la tabla de una fuente y le hace unas modificaciones. Tomado de, cuando usted toma la tabla de la fuente y la inserta idéntica como estaba ya. Ese ya es el tomado de. Y se agrega la cita con el autor. Las fuentes de las tablas y las figuras que van aquí abajito pueden ir en letra tamaño 10, pero se debe aplicar el interlineado 2. ¿Listo? Con el fin de optimizar espacios, si la tabla es muy extensa, muy grande, entonces ustedes el contenido de la tabla lo pueden insertar o lo pueden aplicar con letra tamaño 10 y con interlineado 1. Si la letra ya tamaño 9, no, porque ya queda muy pequeñita y ya no se va a visualizar bien lo que contiene la tabla. Entonces, para optimizar espacios, pueden aplicar el interlineado 1 y pueden aplicar la letra tamaño 10. Siempre letra Tiny Roman. No utilicen otro tipo de letra porque todo el proyecto lo vamos a trabajar en Tiny Roman. ¿Listo? Aquí está el ejemplo de la figura, igual que en la tabla, solo que aquí es una figura. Las figuras van centradas, las tablitas también van centradas. Igual, el nombre de la figura y el número en negrita, y debajo se deja un espacio y se escribe el título. Pero recuerden que primero deben insertar la lista y ahí sí se vienen al texto y empiezan a bajar los títulos. La figura va centrada, como les digo, en este caso es una estadística, un cuadro estadístico, entonces no es como muy entendible, entonces también pueden hacer la anotación con la palabrita nota, que quiere decir nota aclaratoria, y aclaran el contenido de la figura. Si no necesitan aclarar nada, no escriban la palabra nota, simplemente tomado de o adaptado de y se agrega a la cita. De igual forma, la fuente debe ir en tamaño 10 con interlineado 2. Aquí empezamos con la citación. Entonces, debemos tener en cuenta que siempre que proporcione el crédito apropiado a la fuente, por ejemplo, mediante el uso de una cita en el texto, debemos tener en cuenta para lo siguiente, para parafraseo, es decir, con nuestras propias palabras, las ideas de los demás, cita directamente las palabras de otro, copiar o adaptar una tabla o figura, incluso imágenes de internet gratuitas, con licencia, copiar un pasaje de texto largo o un elemento de prueba con derechos de autor comercial. Y aquí está la cita basada en el autor, que es cuando el concepto o afirmación es emitida por el mismo autor. Y la cita basada en el texto es cuando dentro de la información que contiene el texto se hace referencia al autor. Y aquí empezamos con las citas. Entonces tenemos citas de menos de 40 palabras basadas en el autor y basadas en el texto. ¿Cómo deben ir? Apellido del autor, año y la afirmación. Cuando son las citas de menos de 40 palabras, la afirmación debe ir encerrada entre comillas. Entonces, abrimos comillas y escribimos la afirmación. Al final cerramos comillas y escribimos la página de donde se sacó esta información. Y la basada en el texto, comillas,
escribimos la afirmación, al final cerramos las comillas y la cita va toda encerrada entre paréntesis. Apellido del autor, año y el número de página de donde se sacó esta información. Cita de más de 40 palabras, basada en el autor y basada en el texto. Entonces, estas citas ya no van encerradas entre comillas, sino que deben llevar sangría. Van en bloque y llevan sangría, la misma que ustedes aplican al inicio de cada párrafo, que es 1,27. Entonces, apellido del autor, año, luego viene la afirmación, y al final se escribe la página de donde se sacó. Y la basada en el texto se escribe la afirmación y al final va la cita, apellido del autor, año y el número de página de donde se sacó. Pero recordemos la diferencia de la cita de más de 40 palabras y de la cita de menos de 40 palabras. La de menos de 40 palabras va encerrada entre comillas y la de más de 40 palabras va en bloque con sangría, pero ya no lleva las comillas. ¿Listo? Cita de parafraseo basada en el autor y basada en el texto. Entonces recordemos que debemos decir con nuestras propias palabras las ideas del autor, pero no hay que desconocer la fuente, es decir, no hay que desconocer el autor, a menos que este parafraseo sea de nosotros mismos, ¿listo? Entonces, apellido del autor, el año y empezamos a escribir con nuestras propias palabras lo que el autor nos quiere decir. Notemos que en esta cita de parafraseo ya no vamos a indicar el número de página, solamente la cita. Y la basada en el texto, entonces escribimos la afirmación con nuestras propias palabras y al final apellido del autor y año. Y ya no vamos a tener en cuenta el número de página. Cita para comunicaciones personales. ¿Cuáles son las comunicaciones personales? Los correos electrónicos, los mensajes de texto, los chats, los mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, conferencias académicas no grabadas, memorando, en fin, toda esta información hace referencia a comunicaciones personales. Y aquí empiezan los ejemplos. Cita basada en el autor y cita basada en el texto. Entonces, inicial del nombre, apellido del autor, abrimos paréntesis, comunicación personal que se llevó a cabo el 5 de febrero del 2017. Y aquí, apellido del autor, inicial del nombre, correo electrónico, la fecha en que se realizó el correo. Y la basada en el texto va toda encerrada entre paréntesis, inicial del nombre, apellido del autor, comunicación personal y la fecha en que se realizó. Y en esta, apellido del autor, inicial del nombre, correo electrónico y la fecha en que se realizó el correo. Entonces, ahí están los dos ejemplos muy claritos para que ustedes lo tengan en cuenta. Cita de 2 autores y cita de 3 a más autores. De 2 autores, a primer apellido del primer autor, primer apellido del segundo autor, el año y la afirmación. Esto sí es basada en el autor. Si es basada en el texto, entonces se escribe la afirmación y al final, primer apellido del autor, del primer autor, primer apellido del segundo autor y el año. Toda la cita va encerrada entre paréntesis. La cita de 3 a más autores, basada en el autor y basada en el texto. Entonces, aquí está el ejemplo. Finalmente, Dirben et al. Este et al me dice a mí que después del señor Dirben vienen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 autores más. Entonces, por eso escribimos el et al para abreviar la cita, porque estéticamente no se ve mal y la norma APA no permite que se vayan a escribir todos los autores aquí en la cita. Por eso se abrevia con el et al. Entonces, la basada en el autor
primer apellido, el primer autor, et al punto y el año. Y escribimos el texto. Y la basada en el texto escribimos la afirmación y al final, entre paréntesis, apellido del autor, et al punto y coma y el año. Aquí lleva solo punto. Y la que va al final, que es la basada en el texto, lleva punto y coma. Cuando es un autor corporativo y ustedes lo están nombrando por primera vez, se debe escribir completo el nombre de la organización y entre paréntesis se escribe la sigla y el año. ¿Listo? De esta forma. La Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis, ONU 2004. O puede quedar también la ONU 2004 afirma que. Y la otra podría ser de esta forma, los homicidios incrementados en el último año, ya para finalizar, Policía Nacional, entre corchetes, PONAL, que es la sigla, y el año. Entonces, a partir de la segunda vez que ustedes nombren el mismo autor corporativo, ya no van a escribir todo el nombre completo, sino solamente la sigla y el año. ¿Listo? Por primera vez, recuerden el nombre completo con la sigla y el año. De la segunda vez en adelante que lo vayan a nombrar, solo la sigla y el año. Cuando es un autor anónimo, entonces debe quedar de esta forma. Aquí está la explicación y aquí está el ejemplo cómo les debe quedar. Cuando es una cita de citas, Norma APA recomienda que en lo posible no hagamos esta clase de citas, pero si no encontramos el autor original, pues, y lo encontramos en otro libro o en otra fuente, pues obligatoriamente tenemos que hacer esta clase de citas. ¿Listo? Entonces, aquí está la explicación con un ejemplo. Si se está leyendo un libro de Stephen Hawking y se cita una opinión o afirmación de Roger Penrose, la cita queda de la siguiente forma. Penrose, se abre paréntesis, como se citó en Hawking 2010, y se escribe la afirmación, piensa que las matemáticas, etcétera, etcétera. Aquí está la notica de que la norma pues recomienda que en lo posible no se haga esta clase de citas, sino que se acuda al autor directamente. Cita de publicaciones sin fecha. Entonces va apellido del autor, entre paréntesis, S.F. Aquí debe llevar un puntico, y la afirmación. ¿Listo? Entonces, el S.F. reemplaza el que no tenga fecha la fuente, pero en la referencia, o sea, en la bibliografía, se debe escribir la fecha de consulta, la fecha en que usted consultó la página. Cita directa de material sin paginación. Vamos a encontrar en muchas fuentes, pues, material que no tiene paginación, porque también ocurre que de pronto en el artículo yo no necesito toda la información del artículo, sino que necesito una parte. Entonces puedo necesitar de pronto un párrafo y esto reemplaza el párrafo, reemplaza el que no tenga paginación. Entonces quedaría de esta forma la cita al final, apellidos de los autores, el año y en el párrafo 4. Esto casi siempre ocurre en los artículos de revista y también ocurre mucho en los periódicos. ¿Sí? Y esta es la otra forma. Sin embargo, si el documento incluye encabezado y no es visible el número del párrafo ni la página, se puede incluir en la cita el encabezado y el número de párrafo dentro de este que corresponda al fragmento utilizado. Entonces, aquí está el ejemplo. Aquí está la afirmación y al final vemos la cita. De Angelo 2006, sección de discusión. Las secciones casi siempre aplican para los periódicos. Los periódicos casi siempre tienen sección de educación, política, bueno,
economía, en fin, los periódicos tienen muchísimas secciones. Entonces se puede escribir esta parte, la sección de discusión o la que sea, y el párrafo. ¿En qué párrafo encontraron la afirmación? Cita de dos o más trabajos en un mismo paréntesis. Esto lo vamos a encontrar mucho. Entonces podemos encontrar varios autores con la misma respuesta que yo estoy buscando. Entonces, cuando encontramos varios autores, estos autores deben ir todos encerrados entre paréntesis, todas las referencias, las fuentes, pero deben ir ordenados alfabéticamente. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. También incluimos las redes sociales como tweets. Aquí está la explicación que se debe tener en cuenta y aquí está la referencia cómo le debe quedar. Facebook, igual, aquí está la explicación de qué se debe tener en cuenta para estructurar y aquí está el ejemplo cómo debe quedar. YouTube, la misma manera, aquí está la explicación y aquí está el ejemplo cómo debe quedar. Y ahora pasamos a las referencias. Las referencias es la bibliografía que nosotros vamos a insertar en nuestros trabajos. Y debemos tener en cuenta 4 aspectos importantes para realizar estas referencias. Una que es el autor, que es el responsable del trabajo. La fecha de publicación, el título del material y la fuente o lugar de consulta o adquisición. Entonces aquí ya empezamos a estructurar y a ver cómo se estructura la referencia de acuerdo a la fuente. Entonces, para publicación periódica, que hace énfasis a las revistas, aquí está el cuadrito con el paso a paso de lo que se debe tener en cuenta. Entonces, apellidos del autor, iniciales del nombre, el año, título del artículo, nombre de la revista, volumen, número y el DOI. El DOI es casi siempre el enlace que identifica las revistas. Es como un registro que tienen casi la mayoría de las revistas y ese es el que debemos insertar en nuestras referencias. ¿Listo? En caso de que el artículo esté en proceso de publicación, se escribirá entre paréntesis empresas. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí está un artículo con DOI o URL y artículo con más de 20 autores. Entonces, artículo con DOI o URL, aquí ustedes pueden observar que los apellidos de estos autores van separados con un guión. Estos se llaman apellidos compuestos. Cuando los apellidos se encuentran de esta forma, compuestos, de esa misma forma se deben escribir arriba en el texto, en la cita, porque se deben escribir tal cual como los autores hacen las publicaciones. Entonces, aquí están todos los autores de esta publicación, el año, el nombre del artículo, el nombre de la revista, que se llama DINA, volumen 84, número 201, y que está entre la página 241 y 252. Para las fuentes de las revistas, solamente va en cursiva el nombre de la revista y el volumen, nada más. Lo demás no debe ir en cursiva. Y se agrega el DOI, que es el enlace que identifica a la revista. Artículo con más de 20 autores. La nueva actualización que hizo APA es que permite artículos con más de 20 autores. Entonces, deben ir de esta forma, como está aquí explicado, y teniendo en cuenta estas notitas. Noten este ejemplo que la referencia permite hasta 20 autores. Si son 21 o más, deben omitirse en el orden los que sean necesarios hasta el penúltimo. En los casos en que la revista referenciada esté alojada en varias bases de datos, no se incluye ni el DOI ni la URL. Entonces, de esta forma, les debe quedar todos los autores, el año, el título, el nombre de la revista, el volumen, el número y las páginas. Desde luego, se debe agregar la URL o el DOI.
Autoría grupal e individual combinada. Entonces, se debe tener en cuenta que siempre se escribe de primero la autoría individual y luego viene la autoría grupal. El año, el título, nombre de la revista, volumen, número y las páginas. Cuando haya combinación de autores individuales y grupales, los últimos deben introducirse con los miembros de. La abreviatura de autores corporativos puede usarse en la citación intratextual, pero en general no debe incluirse en las listas de referencia. Tener en cuenta todas las noticas que ustedes vean en cada diapositivo, porque eso les ayuda a poder estructurar bien las fuentes. Libros y obras de referencia. Entonces, apellidos del autor, iniciales del nombre, el año, título del libro, la editorial y el DOI o la URL. También debemos tener en cuenta, a partir de la segunda edición se escribe la edición. La primera edición no se tiene en cuenta. Y también se escribe el volumen, ¿sí? Si el libro tiene 2 editoriales, se deben escribir las 2 editoriales. Si el libro no tiene autor, pero tiene un editor, entonces se debe tener en cuenta este editor. Pero si tiene autor y también tiene editor o coordinador, entonces se deben tener en cuenta de esta forma, como está explicado aquí en el cuadrito. Libro en versión impresa. Hace énfasis más que todo a los libros en físico. Entonces, apellido del autor, inicial del nombre, el año, el título, y aquí vemos que hay un editor y hay un traductor. Entonces, se tiene en cuenta iniciales del nombre, apellido, editor y traductor. El señor Valverde tiene las 2 funciones, es editor y es traductor, que tiene 2 editoriales, Planeta y Python. Entonces, de esta forma les debe quedar estructurada. Tengan en cuenta estas notas que están aquí en el momento de hacer este tipo de referencias de libro en versión impresa. Cuando es un audiolibro, aquí está el ejemplo, como les debe quedar. Apellido del autor, iniciales del nombre, el año, título, entre paréntesis, la inicial del nombre y el apellido y el narrador, porque aquí hay un narrador, ¿sí? Que es un audiolibro y que el original fue publicado en 1997 y se agrega el enlace. Cuando son diccionarios, los vamos a tener en cuenta para el usuario. Entonces, en la referencia les debe quedar de esta forma. Real Academia Española, el año, Diccionario de la Lengua Española, edición del tricentenario y se agrega el enlace. Cuando es Wikipedia, en Wikipedia por lo general casi nunca vamos a encontrar el nombre de los autores. Entonces siempre vamos a tener en cuenta, por el tema que estamos buscando. En este caso, entró por Teatro Faenza, la fecha de publicación en Wikipedia y se agrega el enlace. ¿Sí? Como pueden notar en este caso, en la posición del autor, debe escribirse la entrada de búsqueda. A la entrada de búsqueda es esta parte, el tema con el que estamos investigando. Cuando son informes, aquí está el paso a paso, cómo lo deben estructurar. Cuando son informes de agencias gubernamentales u otras organizaciones, aquí está el ejemplo, tener en cuenta esta nota. Cuando es una beca, aquí está cómo debe quedar estructurada la referencia. Cuando es un comunicado de prensa, también está ahí ya el ejemplo. Cuando son conferencias y presentaciones, que hace referencia a las ponencias, a los congresos, en fin. Entonces, de esta forma, les debe quedar la estructura, tener en cuenta el paso a paso del cuadrito que deben tener en cuenta para poder estructurar. Cuando es una tesis publicada, entonces aquí está el paso a paso también y aquí está el ejemplo.
apellido del autor, iniciales del nombre, el año, el título. Entre corchetes cuadrados se debe escribir tesis de maestría, tesis doctoral, tesis de licenciatura, eh, trabajo de grado y el nombre de la universidad al cual pertenece. Se cierran los corchetes y se escribe repositorio institucional y se agrega el enlace. Cuando la tesis no ha sido publicada, se indican paréntesis cuadrados, tesis de maestría o tesis de doctorado no publicada. Tener en cuenta esa. Esta referencia de las tesis la vamos a tener que aplicar mucho más que todo en el marco, en los antecedentes, porque en los antecedentes les piden antecedentes internacionales, antecedentes nacionales, antecedentes locales. Eso también depende de cómo les siga la investigación. ¿Listo? Cuando son software, aplicaciones y dispositivos, aquí está el paso a paso en el cuadrito que se debe tener en cuenta. Y aquí está el ejemplo para software, cómo le debe quedar, y para aplicación móvil, cómo le debe quedar la estructura. Cuando son medios audiovisuales, entonces se escogieron los más importantes como películas, series de televisión, episodios de series de televisión, podcasts, episodio de podcast, Weimar, álbum de canciones, álbum de canción de música moderna, de música clásica, obras de arte, fotografía, en fin. Estas fueron como las principales, las más importantes. Aquí está el paso a paso que se debe tener en cuenta. Y en las siguientes diapositivas van a encontrar un ejemplo de cada una de ellas. Ahí está, bien estructurado cada ejemplo, cómo le debe quedar. Aquí está. Y aquí completamos todas las que mencionamos. Cuando son medios en línea, publicaciones en redes sociales, aquí está el cuadrito, el paso a paso que se debe tener en cuenta. Y aquí ya está el ejemplo. En página o perfil notamos y vemos que está la parte en que yo les decía que cuando la fuente no tiene fecha, se debe escribir la fecha de consulta que se realizó en la fecha en que se consultó esta fuente. Entonces, para que lo tengan en cuenta cómo les debe quedar estructurado. Cuando son páginas web, aquí también está el paso a paso que se debe tener en cuenta y aquí están los ejemplos de cada una. Aquí también tenemos un ejemplo de una fuente que no tiene fecha y por ende pues se escribe la fecha de consulta. Aquí ya entramos a la parte legal. Esto va a aplicar mucho para el marco normativo. Entonces, es toda la parte jurídica, como la Constitución, leyes que no sean códigos. Entonces, aquí está el paso a paso que se debe tener en cuenta. Y aquí está el ejemplo, cómo le debe quedar en la referencia. Y aquí está cómo le debe quedar en la cita, allá en el texto, en el párrafo. Para las leyes que no son códigos, aquí está el paso a paso, aquí está el ejemplo, cómo debe quedar en la referencia, y aquí está cómo le debe quedar en la cita. Cuando son códigos, igual el paso a paso que deben tener en cuenta, aquí está el ejemplo, un ejemplo, y aquí está la forma como debe quedar en la cita. Cuando son decretos con fuerza de ley, igual el paso a paso, el ejemplo y aquí está cómo le debe quedar en la cita. Cuando son decretos, ordenanzas, aquí está el paso a paso, aquí está cómo debe quedar en la cita. De igual las ordenanzas, aquí está el paso a paso, el ejemplo ya estructurado y aquí está cómo le debe quedar en la cita. Cuando son acuerdos, cuando son resoluciones. Aquí está el ejemplo para la referencia
y aquí está cómo debe quedar en la cita. De la misma forma para las resoluciones, el ejemplo en la referencia y aquí está cómo debe quedar en la cita. Cuando son jurisprudencias que hace énfasis a las sentencias, entonces aquí está el paso a paso que se debe tener en cuenta. Aquí está el ejemplo, cómo debe quedar en la referencia y aquí está cómo debe quedar en la cita. Cuando son tratados y otros acuerdos internacionales, aquí escogimos dos de los más importantes. Aquí está el ejemplo y cómo debe quedar en la cita. Cuando son casos de derecho internacional, aquí están los más importantes o los más destacados y en la siguiente diapositiva van a encontrar el ejemplo de cada uno de ellos. Cuando son arbitrajes internacionales, aquí está el paso a paso y aquí está el ejemplo cómo le debe quedar. Todo esto entra en los documentos legales. Materiales de las Naciones Unidas, se sacaron las más importantes, las más destacadas y en la siguiente diapositiva van a encontrar el ejemplo de cada una de ellas. Y ya para finalizar entramos con los códigos, los artículos, las leyes, los decretos que penalizan el plagio. Recordemos que el plagio es cuando usted no da crédito a la fuente de donde ha sacado la información. También cuando usted referencia demasiado, es decir, mucho copy-paste, también eso le va a implicar plagio. Entonces, ¿cuál es la recomendación? El parafraseo. El parafraseo es muy importante y el parafraseo hace que usted tenga el mínimo de plagio en su documento. Entonces, tener en cuenta esta parte. Ya la parte final, cuando ustedes van a entregar el proyecto a biblioteca, ya que ustedes ya han sustentado y ya les han dado el aprobado, los calificadores, entonces aquí está la forma como lo tienen que entregar. Ahí está el paso a paso. Léanlo bien, ténganlo en cuenta para cuando sea el momento de entregar el proyecto. Una vez ustedes hayan sustentado o por lo menos una vez ustedes les hayan aprobado el proyecto, los calificadores sin correcciones, ustedes ya pueden empezar a enviar el archivo proyecto en Word, artículo en Word al correo de biblioteca2@udi.edu.co para nosotros empezar a revisarle la norma. Ahí nosotros, ¿qué hacemos? Abrir los archivos y verificarle desde la primera página hasta la última. Ahí les ponemos los comentarios de todo lo que ustedes tienen que arreglar en cuanto a estructura de norma, contenido nada que ver, porque se supone que el proyecto ya está aprobado. Entonces nosotros en la parte de contenido no nos metemos para nada, ¿sí? Solamente que cumpla con la estructura de la norma, que tenga unas márgenes, un interlineado, que tenga una sangría correcta, que las citas estén bien estructuradas, las figuras, las tablas, todo eso, las referencias, todo eso forma parte de la estructura. Y eso es lo que nosotros les vamos a verificar, porque nosotros somos el último filtro para que ustedes, para darles el aval y que ustedes se puedan graduar. ¿Listo? Esta hojita que les estoy mostrando se llama nota de aceptación. Es importantísimo que ustedes tengan en cuenta esta hoja. Una vez ustedes hayan sustentado investigaciones, les va a enviar un acta como de unas 8 páginas. En la última página ustedes van a encontrar esta hojita. En el momento en que ustedes vayan a firmar el acta, por favor, lean bien que el título esté correcto. Si ustedes encuentran alguna anomalía en el título, que no es el que ustedes matricularon en la plataforma, o que durante la investigación ustedes hicieron o un cambio de título, cambio de objetivos por sugerencia de sus directores, deben pasar una carta de forma ya digital, porque ya todo se maneja digital, a investigaciones solicitando el cambio de título y el cambio de objetivos para que ellos pues le den una respuesta positiva y ahí ya saben ustedes cuál es el título verdadero
que va a quedar en su proyecto. Por ende, en esta hojita que se llama nota de aceptación, debe venir el título correcto, con el nombre de ustedes completo con apellidos, la nota que ustedes sacaron y esa hoja debe venir firmada, en este caso, por la vicerrectora académica y los calificadores. Entonces, tener en cuenta esa parte. ¿Listo? Cuando ustedes firmen el acta, ustedes, obviamente esta hoja no tiene firmas, ¿sí? Esta hoja está ahí, pero no tiene firmas. Pero ustedes al firmar el acta la deben devolver a investigaciones para que ellos procedan a conseguirle las 3 firmas que necesita esta hoja. ¿Por qué? Porque al final ustedes tienen que entregar a biblioteca proyecto en PDF, artículo en PDF, esta hojita que se llama nota de aceptación y la carta que ustedes vayan a escoger para aplicar a su proyecto, que ya se la voy a presentar. Ellos, cuando le envíen la nota de aceptación, o sea, cuando le envíen esta hojita, le van a enviar 2 formatos, uno de autorización, que es este, y el otro de confidencialidad. Autorización, que ustedes están de acuerdo que la biblioteca les publique su proyecto en el catálogo. Lo van a ver ustedes y lo van a ver todas las personas que necesiten averiguar un tema muy parecido al que ustedes trabajaron. Esa es la de autorización. Deben llenar acá el título correcto, como está en la nota de aceptación, nombres completos de ustedes con apellidos, nombre legible y la firma, y adicionan los datos que aquí le piden, documento de identidad y lo demás. ¿Listo? Si es un solo autor, pues llena una sola casillita. Si son 2 autores, pues llenan 2 casillitas. Y si son 3 autores, pues llenan las 3 casillitas. Entonces, porque a veces cuando es un solo autor, pues a veces se preocupan, se afanan porque estas 2 casillas quedan vacías, no pasa nada. Es que el formato viene diseñado de esa forma. Entonces, este es el de autorización y este es de confidencialidad. Confidencialidad, como lo dice la palabra, que la información es privada, que ustedes de pronto hicieron una investigación a una empresa, la empresa no quiere que esta información se divulgue, eso se llama confidencial. Entonces, llenarían este formato. Ahí les preguntan el motivo, por cuántos años. Si ustedes escogen el de confidencialidad, pues entonces nosotros siempre les recomendamos que en los años escriban indefinido, ¿sí? Y el motivo, obviamente van a decir por qué motivo es confidencial su proyecto. Y lo firman con el documento de identidad, nombre elegible y documento de identidad. ¿Listo? Entonces, esos son los 2 formatos que van a aplicar ustedes cuando ya finalizando, ya cuando vayan a entregar Disculpe, prácticamente el proyecto a biblioteca. esas ¿Listo? diapositivas dónde se pueden conseguir. Yo se las voy a enviar, como ustedes me van a enviar el formulario, entonces yo se las voy a enviar a sus correos, al correo que ustedes escriban ahí en el formulario. Les voy a volver a enviar el link del formulario para las personitas que entraron un poquito tarde, para que por favor lo diligencien con los daticos y yo poderles enviar esta información. Yo se la voy a enviar a través del correo. Entonces, con ese fin es que se les envía para que ustedes las tengan siempre a la mano. Utilícenlas, porque como les digo, chicos, esta es la forma como ya al final ustedes van a entregar los trabajos de grado a biblioteca. Entonces, lo que no tengan bien estructurado, pues obviamente se les va a devolver para que ustedes corrijan. ¿Listo? Entonces, ¿hay alguna duda? El correo de nosotros es biblioteca. Le voy a escribir el correo. Biblioteca2 @udi.edu.co. Listo. Este es el correo de nosotros de biblioteca para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ahí nos escriban, pues chicos, pueden escribirnos ahí cualquier inquietud,
cualquier duda que ustedes tengan al respecto cuando estén estructurando sus trabajos, todo lo que ustedes necesiten saber de norma, todo lo referente a la biblioteca, ahí nos pueden escribir. Pueden llamarnos al PBX que figura en la página 635-2525, extensión 137-149. Ahí también les vamos a dar la información. O si quieren y pueden ir de forma presencial, también lo pueden hacer. ¿Listo? En el momento la biblioteca está manejando el horario administrativo, que es de lunes a jueves, de 7:30 de la mañana a 12 y de 1:30 a 6. El viernes estamos de 7:30 a 12 y de 1:30 a 4, porque pues la universidad ya está aplicando la hora menos. Entonces salimos el viernes a las 4. ¿Listo? Entonces, hay dudas, hay inquietudes al respecto, quieren saber algo más. Les escucho. Por mi parte no, todo está muy claro. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto, Diego. Con mucho gusto. No les dé pena preguntar. Tienen muchas formas de comunicarse con nosotros, como les digo, y nosotros estamos es para orientarlos, para que ustedes entiendan y puedan, se les haga más fácil la estructura de estos trabajos. ¿Listo? ¿Alguien más quiere hacer alguna anotación? ¿Alguien más quiere? Listo, Nagli. Muchísimas gracias por su respuesta. Y muy agradecida porque han querido entrar a esta capacitación, han querido saber, se han interesado en conocer cómo se aplica esta normativa. Eso es importante para nosotros y es muy satisfactorio también. Entonces, nada, pues desearles una feliz noche y como les digo, aprovechen estas diapositivas, aprovechen toda esa información y no duden en comunicarse con nosotros en cualquier momento que necesiten algún apoyo. ¿Listo? Entonces les deseo una feliz noche y nos estaremos viendo en las próximas, ya nos quedan las 2 capacitaciones de mayo que también van a ser de norma APA, séptima edición, y la otra de servicios de biblioteca y bases de datos digitales, que también es muy importante. ¿Listo? Entonces, que tengan una feliz noche, un feliz descanso.